Buenas noches para todos una vez más y feliz sábado tengan todos. En este momento, yo me siento gozoso nuevamente estar en el programa. Pues, pero ¿y tú cómo te sientes? Trinidad, yo me siento feliz porque después de una semana tan atareada, llegaron las horas del sábado. Gloria a Dios por eso. Eso es así, ¿verdad? Nosotros nos gozamos porque tú sabes que la gente no lo sabe, pero para nosotros el sábado es una delicia. Sí, exactamente. Una delicia. Y uno lo gozamos con eso, ¿ves? Claro que sí. Y lo vamos a disfrutar aún más hoy a través de la palabra, escuchando la palabra. Sí, eso es así. ¿Y qué más? Bueno, pues tenemos lo que se llama los 10 minutos, que este servidor está incluido en esos 10 minutos. Qué bueno. Y también tenemos alabanzas, ¿verdad? Así que les deseamos a todos que sean bienvenidos. Buenas noches, amigos. Nuevamente aquí para el momento de oración. Vamos a cerrar los ojos y comunicarnos con nuestro Creador. Amante Padre que moras en el cielo, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, que cada día nos bendices. Y sabemos, Padre Celestial, que nunca nos abandonas. Ayúdanos a poder corresponder a tu amor y que podamos, Señor, también tocar otras vidas con bendición de la misma manera que nos bendices a nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y por tu presencia permanente con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Tu gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Cuando en Sion
brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando en este segmento Jesús y la verdad presente. En este momento le hacemos una invitación a todos los que nos ven, que nos pueden escribir al inbox o al email trinidad100@com. y allí, si deseas que nosotros le enviemos en la versión gratuita del Conflicto de los Siglos, que se titula La Tempestad Perfecta Llega, pues nos deja saber. Y también, si deseas, ¿verdad?, un tema en específico o alguna pregunta, estaríamos gestionando la petición. Y no se olvide compartir el segmento y dándole share, dándole like. Que ya tenemos 5 plataformas que nosotros estamos presentando este tema, que es a través de, Facebook, que es este medio también, está YouTube, está también Telegram, está también el BitChute. Y la nueva. Y la nueva, que es el Rumble. O sea que cualquiera de esas plataformas puede entrar y puede ver los segmentos que estamos presentando. Y bajo el nombre de Ministerio Gediael, porque con J. Con J, él lo encuentra. Bueno, la noticia que tenemos para abundar en esta noche es acerca de la ubicación del Arca de la Alianza. Un tema muy interesante. Sí, sí que es interesante. Bueno, nos dice aquí que Michael Schreiner, quien es un experto en estudio y profecía de los últimos tiempos, dice que una vez que sea revelada la ubicación, sería necesario construir un templo solo para el Arca de la Alianza. Según el hombre, esto pasaría dentro de muy poco tiempo. Interesante lo que está hablando Schneider. Entonces es cuando se cumplirá la profecía bíblica del tercer templo, ya que las tradiciones mesiánicas hablan de los profetas hebreos y cómo proclamaron que en los últimos días los exiliados de Israel regresarían a la tierra prometida y que el templo sería reconstruido según este investigador, Schneider. El sitio Messianic Bible dice que estos fenomenales eventos del tiempo del fin se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Hay una cita, Ezequiel 37:28. Ajá, ellos dicen que todos estos eventos del fin, ¿verdad?, es según ellos lo ven a través de Ezequiel 37:28. Ajá. El mismo Schneider dice que la verdad es que la ubicación del Arca de la Alianza se conoce desde hace décadas. Qué interesante, ¿verdad? Lo que ellos dicen. Pero todos estamos de acuerdo en dónde está ahora. Está en una cueva debajo del monte del templo y permanecerá allí hasta que llegue el momento de revelarlo. Y eso podría suceder mucho antes de lo que piensa, él mismo aseguró. Las ofrendas y sacrificios comenzaron muchos antes de que inicie la construcción del templo. Y eso pasaría después de que la ubicación se revele y sea conocida por los líderes judíos, afirmó este mismo señor, Schreiner. Para otros expertos y eruditos como Jim Barfield, quien dirige el proyecto del rollo de cobre y con el que ha ayudado a la nación a recuperar sus tesoros, dice que el Arca de la Alianza está en Qumran, donde se hallaron los rollos del Mar Muerto, exactamente en el desierto de Judea, Jerusalén y el Mar Muerto. Así que los que nos están sintonizando en estos momentos, ¿de qué estamos hablando? Pues de la ubicación del Arca de la Alianza. Que estos, ¿verdad?, estas personas dicen que ya saben dónde están y que cuando ellos lo revelen es que empieza la construcción del tercer templo.
Es bien interesante estudiar eso. Eso quizá en el futuro, pues quizá lo podemos presentar con más tiempo, ¿eh? La primera pregunta a analizar sería, ¿se logrará construir el tercer templo? Buena pregunta, ¿verdad? Es una buena pregunta. En Primeros Escritos dice, en página 75, también vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora. Ajá. Pues ahí nos lo dice, bien claro. ¿Que no? Tú sabes. ¿Dónde se encuentra el arca? Wow. Esta cita es en Profetas y Reyes. Profetas y Reyes, página 334. Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaba algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales había sido escrito los preceptos de Decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. ¿Viste? Para no serles ya devuelta. Ese punto es un punto importante. Ajá. Esa arca sagrada está todavía escondida. No ha sido tocada desde que fue puesto en recaudo. Así que ahora mismo se sabe que está en una cueva. Y una parte importante, que fue lo que ahorita quise analizar, es la palabrita, ¿verdad? Que nos dice que esto fue escondido para ya no serles ya de vuelta ¿verdad? En este caso, exacto. Otra preguntita dice, ¿en qué momento de nuestra historia serán reveladas las tablas? Ajá. Interesante. Esto se encuentra en Manuscrito Release, 1401, en el volumen 19, página 265. Dice, Dios escribió con sus propios dedos sus mandamientos en tablas de piedras, y esas tablas no fueron dejadas al cuidado de los hombres, fueron puestas en el arca. Y en el gran día, cuando cada caso esté decidido, esas tablas escritas con los 10 mandamientos se mostrarán para que el mundo entero pueda ver y entender. Su testimonio contra el mundo será incuestionable. Según la cita, esas tablas, esos 10 mandamientos que están dentro del arca, se van a mostrar al planeta Tierra, dice aquí, cuando todo caso esté decidido. ¿Y cuándo es eso? En el día de la expiación. Exacto. ¿Ok? Bueno, hay otra preguntita. ¿Quién decide cuando muestra la ley de Dios? ¿Será un hombre? ¿Quién la mostrará? ¿Un arqueólogo? Vamos a ver. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca de testimonio y está todavía allí, oculto y a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo señalado por Dios, esa tabla de piedra para que sea un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo pacificado. Así que, claramente, quien va a mostrar esa ley no es un arqueólogo, no es un científico, no es alguien que la descubrió, es Dios mismo. Exacto. Y la pregunta entonces que habría que analizar, entonces, ¿dónde se encuentran esos mandamientos? Ajá. Porque en la cita de antes se había dicho que había sido escondida de los hombres de los humanos y puesta en el arca. Pero ¿en qué arca? Uh-huh. Dice la siguiente cita. Cuando se abre el templo de Dios en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. ¿Qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales? En el templo se verá el arca del pacto en la cual fueron puestas las 2 tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Esas tablas serán sacadas de su escondedero, aquí me lo dice, y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra
que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Quiere decir que lo que antes, ¿verdad? Hablando un poquito más bien de lo que es el arca en sí, muchas personas, ¿verdad? Y me refiero a los paganos, pensaban que eso era un talismán porque acompañaba siempre, ¿verdad? En las batallas al pueblo de Dios. Y ellos, inclusive, se las robaron porque pensaban que iban a obtener poder teniéndola. Y fue al revés, una maldición. Sí, eso es verdad. Y eso es lo que siempre ha representado tanto, ¿verdad? Lo que es el arca como el propiciatorio es el trono de Dios. Eso es lo que significa. Y dentro de lo que es, ¿verdad? El arca está la vara de Aarón, está la copa del maná y está el decálogo. Las piedras donde Dios con su propio dedo escribió ¿qué? Sus mandamientos. Y esto es nada más que nada menos que la base de su trono, que, ¿verdad? Demuestra su carácter. Y Dios le permitió que estuvieran escondidas y esas cuando ya haya llegado el momento de nosotros haber decidido si somos leales, ¿verdad? A Dios, a sus mandamientos, o aceptamos, ¿verdad? Los impuestos de manera falsa por este mundo, en ese momento es que Dios va a permitir que ese decálogo sea, ¿verdad? De forma, yo diría, que esto sería algo de su obra. De alguna manera Él lo va, ¿verdad? a mostrar, y el mundo verá que realmente el sábado era el verdadero día de adoración. Eso es así. Bueno, en conclusión, bueno, dice que la ley de Dios fue preservada y escondida de la raza humana. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Y en segundo punto, que en el día de expiación es que Dios le mostrará al mundo su ley. Exacto. El mundo evidenciará el carácter de Dios, el testimonio de la verdad, a través de sus mandamientos. Y el momento actual no debe gastarse en otra cosa que no sea permanecer en la verdad y vivir conforme a sus mandamientos. Muchos, porque inclusive hay hasta una película, ¿verdad? Que era de Indiana Jones, buscando el arca perdida. Así es, Indiana Jones. ¿Sabe? El mundo ha gastado tiempo en buscarla. Claro. Y esto se va a mantener escondida. Inclusive las tablas están preservadas. Y Dios es el que va a tocar mostrarla a su tiempo, ¿verdad? Y a su forma. Así que, como dice aquí, el tiempo que debemos gastar es en estudiar su palabra para compartirla y para permanecer en ella. Eso es así. Así que... hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy buenas para todos, Dios les bendiga y les cuide. Es un placer volver a estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión tenemos un tema un poquito diferente. Vamos a hablar un poquito de los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. El título es Hablemos de las trompetas y esta vez las primeras dos presentaciones van a ser meramente una introducción, pero antes de comenzar, de entrar de lleno, vamos a pedir al Espíritu Santo, a Dios, nuestro Señor y Salvador, para que Él nos ayude, para que Él nos inspire y para que Él sea el que se comunique. Oremos. Señor y Padre, nuevamente venimos delante de ti para darte gracias, porque nos das el privilegio de participar de tu obra. Suplicamos que como canales de bendición nos uses para gloria y honra de tu nombre. Nosotros no buscamos ni queremos ni intentamos acaparar ningún honor. El honor todo le pertenece a Dios. La gloria le pertenece a Dios. Glorifícate en nosotros, todos los que estamos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si hay algún tema de las Sagradas Escrituras que es un poquito complicado y que no muchas personas entran en él, y algunos de los análisis que se han hecho son mal dirigidos en relación a la interpretación. Sí hay muchos hermanos, hay muchos teólogos adventistas que entienden muy bien cuál es el mensaje detrás de las trompetas, entienden cuál es la analogía, entienden qué es lo que el Señor está tratando de
comunicar a la iglesia. Y si el Señor le da la revelación a Juan, en el capítulo 8 en adelante, Señor, ¿por qué tiene que ser importante? Si no fuera importante, el Señor no lo pondría en la Sagrada Escritura. Y esta sección es similar a la de los sellos. Los sellos es un grupo de 7 anotaciones, 7 revelaciones que le da el Señor Jesús a Juan, el discípulo amado, para que Juan se lo comunique a la iglesia. Y si ustedes recuerdan lo que dice Amós 3:7, ahí dice bien claro que el Señor no hará nada sin que antes se lo haya revelado a sus siervos los profetas, con el propósito de que ellos se lo revelen a la iglesia, porque el Señor no quiere sorprender a nadie. Cuando la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, está hablando de aquellos que no han querido aceptar el Evangelio. Para ellos Él vendrá como ladrón. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, 1 en adelante. Para aquellos que están fuera de la verdad, el Señor Jesús les va a aparecer como un intruso, alguien que vino fuera de tiempo, como aquellos gadarenos, los 2 endemoniados, cuando Jesús llega allí a la orilla del mar de Galilea, el lago de Galilea, y se desmontan del bote, y ellos vieron a Jesús venir. Le dice, pero ¿cuál es el problema contigo? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? La realidad es que el Señor no quiere aparecérsele antes de tiempo a nadie, precisamente. Por eso es que nosotros tenemos estas predicaciones tratando de adelantarle a la iglesia, a los hermanos en la iglesia, adelantarle el hecho de que la venida de Jesús no tarda, hermanos. La venida de Jesús está a las puertas. Y precisamente eso es lo que Él, los mensajes a las 7 iglesias, los 7 sellos, profecías de Daniel, profecías del libro de Apocalipsis, Revelación, todo lo que hacen es darnos los marcadores. Nos dan los puntos de referencia para que nosotros entendamos dónde es que estamos, que no falta mucho tiempo para el regreso glorioso, esperado por muchos, odiado por otros, pero está cercano. Y lo que el Señor dijo se va a cumplir. Todo hasta ahora se ha cumplido. El día y la hora el Señor no se lo reveló a nadie, pero nos reveló el tiempo. Por eso es que habla Mateo 24, el tiempo del fin. Es el tiempo cuando Jesús ha de venir en las nubes de los cielos, acompañado de millares y millares de ángeles. En la Biblia, como les dije, hay una sección de los grupos de 7. Y tenemos este número 7, es sumamente prominente en las Sagradas Escrituras. El libro implica o indica plenitud. Y en el 7º día el Señor completó, terminó, finalizó la creación de este mundo. Y bendijo el día 7º cuando Él concluyó con la obra de creación de este planeta Tierra. Por eso el número es tan prominente, porque desde el principio el Señor comienza 7 días de la semana. El 7º día el Señor lo bendice y lo santifica. Completó la creación. Cuando después que Caín le quita la vida a su hermano Abel, la Biblia dice allí en el libro de Génesis, 7 veces será castigado el que mate a Caín. 7 años de bonanza. Cuando el pueblo de Israel, no el pueblo de Israel, cuando los descendientes de Abraham fueron llevados a Egipto, 7 años de bonanza y 7 años de hambre. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. 7 espigas hermosas y 7 espigas feas. ¿Por qué no podían ser 5? ¿Por qué no podían ser 8? Porque ya el Señor había especificado
que el número 7 era de especial significado para él. 7, el día de plenitud. Josué, el capítulo 6, el versículo 3 dice, la rodearán 7 veces, una vez al día, durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Los primeros 6 días, una vuelta a la ciudad. Pero en el 7º día, el día que fuera el 7º día, ese 7º día le iban a dar 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarían las 7 trompetas. 7 sacerdotes, 7 trompetas. Y ustedes saben el resultado de ello. Las murallas se vinieron abajo. Luego pasamos Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 14. Recordando siempre que lo revelado, de acuerdo a Deuteronomio 29, hermano, lo revelado es para nosotros. Lo secreto, eso le pertenece a Dios y nadie debe estar tratando de inquirir lo que Dios trató de mantener en secreto. Pero allá en Segunda de Reyes, el capítulo 5, el versículo 14, menciona a Naamán, el general o capitán sirio. Y él tenía lepra. Y, por supuesto, él quería sanidad de esa lepra. Que la lepra era una cosa horrible para la gente. Quedaban marcados, no solamente física, sino también emocionalmente, espiritualmente, para el resto de su vida. Y si ustedes recuerdan la historia, una de las niñas le dijo, una de las niñas que habían tomado como rehenes, le hace saber a Naamán, versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Por supuesto, ¿qué creen ustedes que va a hacer Naamán? Claro, él quiere sanarse. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ustedes saben lo que respondió el rey de Israel. ¿Acaso soy yo, Dios, para eliminar enfermedades y condiciones? Pero el caso es que él fue donde el profeta y finalmente el profeta le dijo que se debía sumergir en el río Jordán. ¿Por cuántas veces? ¿Por cuántas veces? Por 7 veces. 6 no era suficiente. Si el profeta le fue informado por Dios que eran 7 veces las que tenía que sumergirse, eran 7 veces. Punto. Como el Señor nos dice a nosotros, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día no es tuyo, es mío. Todo lo que tú hagas en ese día, las horas que tú tomes para ti, son hurtadas. Te las robaste, porque ese día me pertenece. Ese tiempo es mío. No es para que tú lo disfrutes. Y si llamaras al sábado, el 7º día de la semana, delicias, día consagrado a Jehová. Eso es lo que dice Isaías 56, Isaías 58. El 7º año en la economía judía
Dios dio la orden para que se dejara descansar la tierra. Y en esto yo veo la posibilidad de una analogía que tiene un cumplimiento de orden general. Si yo recuerdo leyendo algunos de los libros del pastor Weir, Lewis Weir, años 30, 40, 50, tremendo teólogo, habló sobre el segundo éxodo, pero también habló sobre los métodos de interpretación bíblica. Y uno de ellos, si yo recuerdo bien, que decía, la profecía debe interpretarse de lo local a lo universal. La destrucción de Jerusalén en el año 70 por el Imperio Romano tenía un doble cumplimiento. De la parte local, ahora el Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo y la señora White en el libro Conflicto de los Siglos, páginas 39, 40 y 41, ella dice que eso va a tener un cumplimiento posterior al del año 70. Dice que el cumplimiento entonces va a ser completamente en general, universal. La destrucción de Jerusalén fue meramente un anticipo de lo que viene para este mundo. Y la gente no tiene una idea de lo que va a transferir, lo que va a suceder con este mundo. Una vez que la gracia de Dios termine, una vez que el Espíritu Santo de Dios se aleje completamente de este mundo, señores, el diablo va a tener el momento para hacer todo lo que él quería hacer. Destruir la parte de la humanidad que no ha entregado su vida al Señor Jesús y que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y entonces ocurrirán unas cosas que son terribles. El 7º año de la economía judía, Dios dio la orden para que se dejara descansar la tierra. Cabe la posibilidad de que esta tierra esté bajo el ataque satánico por 6,000 años y que el 7º año sea un descanso, un jubileo, un año figurativo, sabático para la tierra. Pero yo no puedo discutir eso esta noche. Pero la Biblia contiene tantos misterios. Algunos de ellos nunca los podremos descifrar aquí en este mundo, en esta tierra. Y la sierva del Señor dice que para eso tendremos una eternidad en el cielo. Y esos versículos que no pudimos entender aquí, entonces los entenderemos allá. Y algunas personas me han dicho, pero es que entonces ya no hay necesidad de que entendamos. Oh sí, la Biblia se extiende más allá del tiempo de gracia de esta tierra. Dicho sea de paso, en el libro primero escrito, la sierva del Señor dice que uno de los libros que se va a utilizar en el juicio milenario va a ser el libro de la ley. Y ese libro ella lo describe como la Sagrada Escritura. Apocalipsis 20 habla de un milenio de descanso. El 7º milenio en la edad de la tierra descansa de la obra de Satanás. Señor Jesús dice que el diablo será atado por una cadena de circunstancias y que por un milenio, 1000 años, él no tendrá a nadie a quien tentar en este mundo, porque todo va a ser destruido. El último terremoto, earthquake, que va a padecer esta tierra, es el que va a tomar lugar cuando Jesús regrese. Y no va a ser un terremoto
de 8 punto algo, 9 punto algo en el Richter scale. No. Es el terremoto más grande que va a padecer esta tierra. Y se van a abrir las ventanas de fuego que hay en el planeta, y este planeta se va a convertir prácticamente, en un lago de fuego. No se asusten, no pongan ese rostro de preocupación. Lo que tenemos que preocuparnos ahora, mientras resta todavía tiempo de gracia, es que vivamos conforme a la voluntad de Dios, en intimidad con el Espíritu Santo de Dios, para que Él nos ayude a crear, a formar un carácter que sea semejante al carácter de Cristo, para que si estamos vivos cuando se cierre la gracia, que se va a cerrar muy pronto, señores, que nosotros tengamos ese sello de seguridad, ese sello de salvación que solamente Dios puede dar a los seres humanos. Apocalipsis 20, el versículo 2 dice, prendió al dragón, y de acuerdo a Apocalipsis 12:9, el dragón no es otro que Satanás, la serpiente antigua. Apocalipsis 22, prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3 dice, lo arrojó al abismo, a la oscuridad, lo encerró y selló. Y cuando el Señor sella para cerrar, nadie puede abrir. Cuando el Señor sella para abrir, nadie puede cerrar. Y todavía tenemos la puerta abierta. Pero cuando llegue el tiempo de que se acabe la gracia del Señor, la puerta será eternamente cerrada. Y el que es injusto continúa siendo injusto, y el justo continuará adquiriendo justicia. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Y ese poco de tiempo yo no puedo determinar cuánto es, porque hasta ahora no he visto nada escrito en relación al mismo. Conflicto de los siglos, la página 375, dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70 semanas. ¿De qué 70 semanas estamos hablando? Pues estamos hablando de Daniel 9. Si ustedes recuerdan, en Daniel 8:14, el Señor le dice, le comunica a Daniel, en el versículo 14 del capítulo 8 de Daniel, que después de 2300 tardes y mañanas, que implican 2300 años, el santuario será purificado. Si esas 2300 tardes y mañanas o años comienzan exactamente como el Señor determinó en el libro de Esdras, los capítulos 6 y 7, que comenzaría en el año 456 al 457, por supuesto, ese periodo de tiempo concluiría entonces en el año 1844. Allí en Daniel 9 señala que de ese número grande de 2300 tardes y mañanas, el Señor va a separar, siendo que todavía quedaba tiempo para los judíos, si comienza en el año 456, 57. Entonces el Señor todavía le dice a los hebreos, a la iglesia antigua, la iglesia judía, le dice, todavía yo le voy a dar 70 semanas, 490 años. Esos concluirían en el año 34 después de Cristo, quedando solamente 1810, que nos llevaría hasta el año 1844. Durante ese plazo, ese
período concedido especialmente para los judíos, plazo que se extendió hasta el año 34 de Jesucristo. Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Por supuesto, allí en Daniel 9 dice que a mitad de la semana, el Señor Jesús aparece en el año 27 para llevar a cabo su ministerio. Ya él tenía 30 años de edad. Y comienza en el año 27, en el año 31, los judíos que no quieren aceptarlo como el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras, terminan quitándole la vida. Pero no es hasta el año 34 que todavía el Señor le da un periodo más de gracia. Ya para el año 34, lamentablemente, se acabó la gracia. Para los judíos dejó de ser considerado ese pueblo como un pueblo especial y ahora eran como cualquier otro habitante del planeta Tierra. De allí en adelante, Pablo, el remanente judío que había quedado después que Jesús fue crucificado, comenzó a extender las estacas y a llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, por los demás pueblos conocidos, los pueblos de los gentiles. Conflicto de los siglos, página 375. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto sucedió en el año 31 de Jesucristo. 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Si ustedes recuerdan, desde el principio, el Señor Jesús se identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Adán y Eva fueron notificados, fueron informados. ¿Y cómo yo sé que Adán y Eva fueron informados? Pues por la ofrenda que ofreció Abel. Abel ofreció un cordero y esa ofrenda fue aceptada por el Señor. Caín ofreció viandas de la tierra y esa no fue aceptada. ¿Por qué? Porque las viandas no prefiguraban, no eran una figura fidedigna de la obra que Cristo, como el Cordero de Dios, iba a llevar a cabo en esta tierra. Y entonces dice, con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Eso no es mi opinión. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo el Espíritu de Dios. Yo meramente estoy siendo portavoz de lo que el Espíritu dejó para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la historia de la redención, la página 43, la sierva del Señor dice, se les informó, hablando de Adán y Eva, que debían salir de su hogar edénico. Algunos ángeles fueron encargados de custodiar inmediatamente el acceso al árbol de la vida, porque Adán y Eva habían comido de ese árbol durante el lapso que duraron en el jardín del Edén, de allí que ellos vivieran tantos años. El plan bien trazado por Satanás consistía en que Adán y Eva desobedecieran a Dios, recibieran su desaprobación y entonces participaran del árbol de la vida para que pudieran perpetuar su vida pecaminosa. Pero se envió a los santos ángeles para cerrarles el paso al árbol de la vida. Y en esto yo entiendo cómo los ángeles de Dios son mucho más poderosos que cualquiera de los ángeles de Satanás.
Porque si Satanás hubiese tenido poder literal para quitar del paso a los ángeles de Dios, sin lugar a dudas lo hubiera hecho. Pero los ángeles de Dios, ángeles poderosos, ángeles santos, les cerraban el paso no solamente a Adán y Eva, sino que también le cerraban el paso a los ángeles caídos, porque si Satanás hubiese logrado seguir participando del árbol de la vida, entonces él hubiese vivido eternamente mientras se mantuviera comiendo de ese árbol. Jamás hubiese envejecido. En torno de estos ángeles surgían rayos de luz por todas partes que tenían el aspecto de espadas resplandecientes. ¿Qué tenían el aspecto de espadas? Los rayos de luz que salían por todas partes de los ángeles santos que el Señor puso allí en el jardín del Edén. Hermanos, yo no sé cómo ustedes lo ven. El diablo, con toda su maldad, si él pudiera, si él hubiese podido comer del árbol de la vida en el huerto del Edén, señores, eso hubiese sido maravilloso para él. Pero él no tenía acceso a ese árbol de la vida. Le estaba vedado. Adán y Eva, por el contrario, podían comer cuantas veces y desaprovecharon esa oportunidad. Pecaron. Y nosotros que conocemos la historia completa, deberíamos estar en mejor condición para negarnos a pecar que lo que hicieron Adán y Eva en el principio. Ustedes saben, ya habían sido apercibidos, se había dado la voz de alarma y hoy nuevamente se da la voz de alarma y se le dice a los hermanos, hermanos, es tiempo de que nosotros entreguemos nuestra voluntad al control del Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente, no prestamos atención porque hemos perdido de vista cómo hemos damnificado nuestros caracteres a través del estilo de vida que llevamos, la alimentación, la vestimenta, el descuido de nuestro carácter. Pues entonces está tan embotado el carácter que no es capaz de entender, a menos que sea por un milagro del Espíritu Santo que se opere en nosotros, poder entender la proximidad del regreso de Jesús. Historia de la redención, y es la última que voy a leer en esta ocasión. La página 48 dice, humildemente y con indecible pesar, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín donde habían sido tan felices hasta que desobedecieron la orden de Dios. La atmósfera había cambiado, ya no se mantenía invariable como antes de la transgresión. En otras palabras, una vez que entró el pecado, la primavera eterna que ellos tenían en el huerto del Edén también fue alterada. Y ahora no va a ser primavera nada más. Ahora se va a acabar el aire acondicionado del huerto del Edén. Sigue diciendo la cita, Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrirlos de la sensación de frío y calor a la que ellos estaban expuestos. Sigue la cita en la página 51 del mismo libro, Historia de la Redención. A Adán se le revelaron importantes acontecimientos del futuro, desde su expulsión del Edén hasta el diluvio y más allá, hasta la primera venida de Cristo a la tierra. Su amor por Adán y su posteridad inducirían al Hijo de Dios a condescender al punto de tomar la naturaleza humana para elevar así, por medio de su propia humillación, a todos los que creyeran en él. Ese sacrificio sería de suficiente valor como para salvar
a todo el mundo. ¿Dije todo? Sí, señores, dije todo el mundo. Pero solo unos pocos aprovecharían la salvación ofrecida por medio de un sacrificio extraordinario. Quiere el cielo que nosotros, como los que han de posteriormente ver esta presentación en alguno de los medios del internet, YouTube, cualquiera de ellos. Quiere el cielo que nosotros aprovechemos lo que no hicieron Adán y Eva, lo hagamos nosotros que tenemos la voz de alarma, que el Señor nos ha llamado de tantas maneras y ahora a través de las ondas también nos invita para que aprovechemos el plan de la salvación gratis, completamente gratis. Usted no tuvo que derramar una sola gota de sangre. Jesús lo hizo todo. El sacrificio de Jesús fue completo. Ahora todo lo que tenemos que hacer es prepararnos, dejar que el Espíritu Santo nos convierta en seres con un carácter semejante al carácter que tienen los ángeles, al carácter de Jesús, del Espíritu Santo y de Dios el Padre, para que entrando en el cielo no nos sintamos como extraños, sino que podamos recibir la bienvenida que se nos tiene preparada. Oremos. Señor y Padre, cuántas bondades y misericordias que derramas sobre este planeta. Un planeta completamente en rebelión, pero tu amor es tan grande, pero tan grande, que eliges hombres y mujeres que posen como instrumentos tuyos para dar el mensaje de amonestación final a la historia de este planeta Tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the rush of angels' wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place. In the midst of His children, the Lord said He would be. It doesn't take very many. It can be just 2 or 3, and I feel that same sweet spirit that I felt so many times before. Surely I can say I've been with the Lord. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the rush of angels' wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place. There's a holy hush around us
place. I touch the hair of his garment. I can almost see his face, and my heart is overflowing with the fullness of his joy. I know without a doubt that I've been with the Lord. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel his mighty power and his grace. I can hear the brush of angels' wings. I see glory on his face. Surely the presence of the Lord is in this place. In this place. Bueno, hemos tenido una programación excelente. Una predicación poderosa. Hemos tenido alabanzas, que eso yo sé que nos eleva al cielo. Y Jesús y la verdad presente, que no se puede quedar atrás de eso. Y yo sé que todos hemos sido bendecidos, ¿verdad que sí? Amén, claro que sí. Así que con esto no se pongan tristes, porque habrá más. Y con esto le vamos a decir que les esperamos.